momento de hablar de nuestro lenguaje, nuestro rico léxico que tiene muchas funciones, como comunicarnos, pero también, y en eso nos vamos a centrar hoy, hacernos sonreír. Qué bonito título, Michel Suñén. Palabras para sonreír. La idea es hacer un programita así un poco diferente, más desengrasante. No es que vayamos a partirnos de risa ni a que vaya a ser un programa absolutamente hilarante, pero sí un poco poner el foco en que el lenguaje puede ser divertido, puede ser simpático, que a veces nos bloqueamos a la hora de hablar en público y tenemos como cierto miedo a la comunicación, pero en realidad se trata de todo lo contrario, de poner lo propio en común, de hacer pasar un buen rato a los demás, de ayudar, de dar un servicio. Y en ese sentido, pues esa es la finalidad de este programa, ¿vale? Pasar un buen ratillo, unos 15 minutitos agradables y desenfadados. Yo siempre, yo soy muy malo, soy pésimo para estudiar inglés, francés me defiendo poco, pero inglés es terrible, ¿no? Lo hemos comprobado en alguna ocasión. Hoy no voy a intentar no hacer de nuevo alarde de esa condición personal, pero sí que me ha llamado mucho la atención esa capacidad que tiene el inglés, la ideación creativa de con palabras ya creadas crear un concepto nuevo. Y se habla mucho de ello, que puede ser también una característica del inglés, pero al mismo tiempo pues es un rasgo de estilo creativo. Por ejemplo, la palabra watermelon, que significa melón de agua, que es la sandía, o el brainstorming, la lluvia de ideas para ese proceso creativo individual o en grupo para generar nuevos conceptos a partir de, bueno, de generarlos sin filtro. O el skyline, en este caso de Nueva York, la línea del cielo, que es ese horizonte o esa panorámica. Y entonces dije, pero si en español también tenemos y no nos vanagloriamos de ello. Y lo primero que me vino a la cabeza fue la palabra escarabajo, que a mí me hacía mucha gracia porque son insectos que van cara abajo, andan y bueno, pues, pero no viene de ahí, viene de una palabra latina, griega, que es scarabaus, también mi latín es perfecto, menos mal que hay menos hablantes ahora que de inglés y pasa más desapercibido. Entonces, esa no valdría como tal, ¿no? Pero sí que tenemos otras palabras como puede ser sábelo todo, el listillo que no se olvida de nada, o tragaluz, que tiene un carácter poético de cómo el edificio a través de esa buhardilla o ese ventanuco lo que hace es absorber, tragar la luz que viene del exterior. Quitamiedos. Lo que pasa que para los moteros a veces más que un quitamiedos es un ponmiedo, porque es la barrera que teóricamente te protege de una caída en carretera, pero ya sabemos que a veces el mal mantenimiento o las construcciones antiguas hacen que sean auténticas guillotinas. Girasol es una palabra bonita. Hazme reír, aquel que es el blanco de las burlas, ese que hace reír a los demás. Telaraña, paraguas, estas son de uso muy cotidiano. Altavoz, alzar la voz. El tirachinas, que significa pues tirar piedritas, es un arma interesante. Y también me hacen gracia sin sabor, los sinsabores, ¿no? Aquello que te deja sin sabores, aquello que es negativo, que no es positivo. Más negativo es para ciertos insectos el matamoscas, que Muy, acaba muy con ellas. literal. Es muy explícito en este caso. Y fíjate qué diferente es a rompecabezas, que es ese puzzle donde aquí tiene un componente muy, muy metafórico, ¿no? Es decir, oye, te estás cargando tu cerebro, te la estás rompiendo la cabeza y estás pues simplemente construyendo a través de un conjunto de piezas un todo. Más habituales son Nochebuena y Nochevieja, pero como nos quedan un poco lejanos, vamos a olvidarnos que estamos a la altura del día del libro y nos queda casi todo el año por delante hasta que vuelvan a llegar, ¿no? Para bien o para mal, dependiendo de gustos y de situaciones personales. Entonces, a partir de ahí me he planteado, a ver, ¿qué términos me hacen gracia a mí? Seguro que todos tenemos alguna palabra que yo que sé, que cuando la escuchamos, no te digo que nos pongamos a reír, pero que nos... Una campanilla de emoción. Esta palabra, ¿cuánto que no la... ¿Tú tienes alguna? Pues así preferida que me haga reír, diría que en este momento no se me ocurre, seguro que la hay. Pero ayer hablando con un compañero dije, no sé qué, de achantar. Y me di cuenta de que hacía mucho que no utilizaba esa palabra, achantar. Y con la che también me gusta mucho barbecho. Te gusta la Che, por eso está aquí Michel Suñén en Abra Palabra, todo encaja, todo Todo es encaja. el destino nos lleva a unas Nuestro direcciones. rompecabezas está cuadrando. Efectivamente. Em, es lo que habla, no está, esto pasa como en los discursos, no es tanto hacer reír, que no somos monologuistas, sino que se coloque esa corriente de simpatía, ese
carácter emocional adicional que te surge con achantar y no con otras palabras. A mí, palabras que siempre me han llamado mucho la atención y que enlazan con lo que acabamos de comentar de las palabras compuestas son abrazafarolas y correveidile. Me parecen dos palabras que las asocia José María García, el periodista deportivo de los años 80, 70 y tal, el azote de los directivos futbolísticos y de la gente de mal vivir en el deporte español, y me hacen mucha gracia, las veo interesantes. También trapisonda, que es una palabra un poco que suena a viejuna, pero que es una manera de hablar de un lío, de un jaleo. Claro, decir, vengo de una trapisonda, digan, este tío se ha escapado del Lazarillo de Tormes, por lo menos, ¿no? Yo lo asocio con el cómic, ¿no? Con el TVO. Sí, la familia Trapisonda. Un grupito que es la Monda. Efectivamente. ¿Ves cómo tiene una conexión emocional que se ha activado? También me ha hecho mucha gracia siempre, en este caso, por ese factor poético que asociábamos a rompecabezas, los tuercebotas. Por desgracia, en el Real Zaragoza tenemos alguno que otro actualmente, pero que esto viene basado de la observación. ¿Por qué les llamaban tuercebotas? Porque los que disparaban o manejaban el balón con poca habilidad le daban con la puntera y la bota, que en aquella época eran diferentes a las de ahora, se iba torciendo hacia un lado o hacia otro, y por eso se les llamaba tuercebotas, porque pues, ¿no? Jugaban tan mal que las botas se acababan deformando. Me hace mucha gracia también tiquismiquis, que es incluso fonéticamente como que da tiquismiquis y ya te manifiesta y que desagradable, ¿no? Y es una persona extremadamente escrupulosa o con reparos, y cuando esto se aplica a la comida, esa persona que es muy escrupulosa o muy tiquismiquis en las comidas que realiza o que admite, se le llama pichicoma. No creo que sea una palabra compuesta, el pichi no le encuentro asociación, el coma quizá podría ser, pero también me parece llamativo, ¿no? Yo no conozco a nadie que sea un pichicoma, yo no se lo he llamado a nadie, pero si hay alguien que sea así, que se manifieste, ¿no? Pues igual la incluyo en mi vocabulario, que tengo alguno en casa. Lleva che. No me gusta esto, que no me gusta esto. Y lleva che, que a ti te gusta mucho. Claro. Pues otra que lleva che 2 veces es chanchullo. Esa te va a encantar. Es un manejo ilícito, un negocio turbio, pero parece un poco menos turbio cuando es un chanchullo, ¿no? Parece que no lo hacen profesionales. Como que los políticos no hacen chanchullos, sino que hacen manejos turbios. Chanchullero. Efectivamente. Pero así a nivel de vecinaje, de amigos, de vamos a hacer un chanchullillo, parece como que es menos malo. También me hace gracia esa sabiduría popular que durante mucho tiempo se refería al licor o al vino como el quitapenas. Échanos un quitapenas. Bueno, pues sí, se te olvidan las penas porque pillas una cogorza que luego te transmite dolor de cabeza, pero en fin. Y una que me ha caído de repente, que no era muy consciente de que existía, pero tiene su aquel, es zurumbático. Es una persona aturdida, pasmada. La podéis utilizar sobre todo si os levantáis zurumbáticos después de una siesta de 3 horas, de esto que te levantas, que te has pasado de rosca y estás como desubicado, no sabes si es por la mañana, por la tarde, pues entonces eres una persona o estás en un momento zurumbático. Y chiquilicuatro es una persona insignificante o entrometida, nos suena a los viejunos, bueno, moderadamente viejunos, al Chiquilicuatre, aquel humorista que se presentó defendiendo a España en el Festival de Eurovisión y que no quedó nada mal, visto lo que ha pasado posteriormente, o sea que igual tenemos que apostar por humoristas en vez de por cantantes, pero bueno, el Chiquilicuatro también tiene ahí incluso fonéticamente el chiquiliquita, no sé, te lleva a la época infantil y un poco, bueno, pues interesante, ¿no? Hoy un grupo de palabras que también da juego en este aspecto son los gentilicios, ¿no? Sí, aquí en Aragón pues tenemos unos cuantos, ¿no? El maño, los de Zaragoza, el fato, los fatos, que en Huesca inicialmente era mal recibido, era como una especie de despectivo, pero que se han acostumbrado a ello y cada vez más hacen honor de que, bueno, somos fatos y a mucha honra. Aquí en Zaragoza la contrarréplica serían los cheposos. Yo vivo en la margen izquierda, cruzo el puente de piedra todos los días, entiendo perfectamente por qué nos llaman cheposos, porque nos encogemos para evitar el frío. Esa no nos hace tanta gracia todavía. Yo creo que también pues acabará por no hacernos gracia, ¿no? Que no se va a normalizar. Turolense, bilbilitano, que es especial porque parece difícil para las personas que no saben que Calatayud fue Bilbilis en su momento. Y hay uno a nivel internacional que me ha hecho mucha gracia y que parece un poco surrealista, pero que es real. La localidad de Aguascalientes, que está en México. ¿Cómo dirías tú que se llama a las personas naturales de Aguascalientes? Pues agua caldoso. Bueno, la intuición te iba por ahí un poquito, pero no has llegado a encajarlo del todo. Hidrocálidos. Es decir, aguas calientes, agua hidro y caliente cálido. Entonces los hidrocálidos me parece más obra de un físico, de un meteorólogo que de un lingüista, pero
es puro ingenio o todo lo contrario, depende de cómo lo queramos mirar, Pues ¿no? Caldoso también tenía su aquel. Reivindícalo, haz una entrada y haz una votación masiva a ver si te sigue mucha gente y a ver los hidrocálidos que opinan, que Eso. también pueden ser los más interesados, ¿no? El resto igual nos da un poquito más igual. En Río de Janeiro siempre hemos oído hablar de los cariocas, que también nos suena mucho a los rotuladores que usábamos en la infancia, pero que ahora han vuelto. Ya sabéis que el marketing y la publicidad tiene esto de apelar a la nostalgia de los papis cuando cumplen edad, de que tienen hijos, vuelven a aparecer y a ponerse de moda los juguetes o los enseres que esa generación usaba en la infancia. Pues eso ha pasado con los cariocas. Y en realidad en lenguaje tupí significa casa de hombre blanco, es decir, los cariocas, aunque ahora son blancos, negros, mestizos y de todos los colores, en teoría hacía referencia a esa zona donde se supone históricamente había más población blanca, ¿no? Tened en cuenta que esto se hace solamente para los de la ciudad. El estado se llaman... Río de Janeiro, ¿no? Son los fluminenses, que hay un equipo, los futboleros, el Atlético Fluminense me parece que se llama, que es más o menos conocido. Si yo os ofrezco ahora 100.000 euros, que no lo voy a hacer, no voy a hacer que me pille los dedos, para que rápidamente contestéis cómo se llama el gentilicio de Jerusalén, pues es bastante difícil que lo pudierais acertar, me parece a mí. Y lo tengo que leer. Son los hierosolimitanos, que procede del nombre griego Hierosolima, que tenía Jerusalén, así que bueno, pues supongo que es tan difícil como para alguien de Jerusalén saber que los bilbilitanos son de Calatayud, pero a mí me ha llamado la atención. Y algo parecido me ha ocurrido con Alcalá de Henares, que en realidad el gentilicio es complutense, Anda. que lo asociamos a la universidad. Sí. Todos hemos oído hablar de la Universidad Complutense, pero yo no era tan consciente de que era Alcalá y que los de allí son también complutenses. Incluso mi mujer tiene familia en esa ciudad, así que bueno, pues un aprendizaje utilísimo en Abra Palabra de hoy, ¿no? Hombre. En Tenerife los chicharreros nos suena más, sobre todo a los futboleros que hemos tenido al Tenerife con nosotros muchos años en segunda división. Y era también antiguamente, como ocurre con el término fato, un exinsulto. Antes se utilizaba de manera despectiva porque hacía referencia a que comían un pescado barato y se alimentaban con eso. Entonces, sin embargo, a base de oírlo, el sentimiento de pertenencia, de orgullo, ahora están encantados de ser chicharreros y se identifican como tales. Y también los de Antequera, que tienen un gentilicio más normalito, antequeranos, pero en uso clásico eran los anticuarios. Así que cuidado, porque si alguien te dice que te va a presentar un anticuario, puede ser que venda cosas viejunas o que venga de Antequera. Hombre, ¿vale? Igual salga el sol por Antequera. Sí, que lo vean todos los anticuarios, ¿no? Igual resulta que te está ofreciendo un viaje a Andalucía, ¿eh? Si te dice que vais a ver a un anticuario. Así que cuidadín con el tema. Tiene cierta gracia, pero hay que tener más prudencia con las muletillas desastrosas, que llamo yo. Las muletillas son esos mensajes, esos contenidos que se nos escapan para llenar hueco cuando estamos hablando en público o con una conversación y no sabemos muy bien qué decir o estamos ganando tiempo para pensar. Entonces, hay muchas muletillas, todos tenemos, incluso los mejores oradores. Vais a notar que en según qué circunstancias, si dominan menos el tema o están más exigidos o les da por ahí, que nos puede ocurrir a todos, pues metemos las muletillas. Lo importante es que sean como una manchita en la camisa que te pueden llamar la atención, pero después pasan desapercibidas porque todo lo demás supera y comunica y llegas bien y que no se conviertan en una interferencia. Pero hay algunas que son especialmente inoportunas. Se lleva la palma la muletilla, ¿me entiendes? Porque no solamente se repite permanentemente, sino que hace de menos a que escucha. Si por lo menos dices, me explico, bueno, te estás tirando piedras a tu tejado, igual soy un poco torpe y no acabo de enseñarte o de comunicarte bien lo que busco. Pero cuando alguien permanentemente te está diciendo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Dice, oye, déjame en paz ya, que no te voy a escuchar. Así que esa es muy peligrosa. También es desacertada lo que viene siendo... Es, aparte de una construcción feísima, se te ha visto en la cara, creo que la cámara no te estaba enfocando, pero ha sido muy explícito, que es un relleno artificioso que no aporta nada, gaseoso que se diría, pero es también gaseoso, ¿no? Lo que es que estás diciéndome, es que lo que viene siendo deja de ser importante, deja de ser notorio, deja de ser interesante por cómo me lo presentas. Cuidado con la inteligencia artificial cuando redactáis contenidos o vuestros discursos, que ya el colmo es que después lo leáis, ¿no? Que después no lo trabajéis. Porque la inteligencia artificial también tiene muletillas y son muy evidentes y de hecho cuando estáis viendo si hay un texto que viene de manera artificial o artificiosa y no natural, es una buena referencia. Utiliza excesivamente el término puede ser, tal, y el término permite. Cuando veáis un texto con un exceso de densidad de estas palabras,
palabras, cuidado que puede ser probablemente un latiguillo procedente de la inteligencia artificial. Hay algunas muletillas que son más de generacionales, en plan tal, en plan, los jóvenes lo dicen mucho, bueno, ahora los jóvenes ya van creciendo también. Los jóvenes, yo te refieres, ¿no? Sí, A mi tú, generación. de ti para abajo, por supuesto, claro que sí, ¿no? En plan, el típico también es una muletilla desastrosa. Este es el típico ejemplo, bueno, pues es un típico ejemplo, no me lo cuentes, cuéntame un ejemplo único, algo que merezca la pena, porque si es típico es lo que todos sabemos y lo que aporta poca luz a la realidad. También hizo mucho daño la televisión basura, con algunos de sus protagonistas, como la Belén Esteban, bueno, iba a decir la Esteban, no la Belén Esteban, la Esteban, con el Vale, y Liena también le siguió. Bueno, pues eso afortunadamente está pasando un poquito ya de órbita, aunque el bro y otros vocablos similares vienen a reemplazar, ¿no? Y cuidado con aquello de por mi hijo mato, que es muy de Esteban, que en algún momento puede hacernos gracia, pero ahora cada vez menos porque ya estamos como saturados, ¿no? Sí. Y también terminamos este apartado con las disculpas. Yo no soy un buen orador, no he podido preparar esto, perdonadme que estoy enfriado, no sé si mi voz suena muy nasal, lamento que no haya tenido tiempo de trabajarlo a fondo. Vale, vamos a tenerlo en cuenta, pero las disculpas al principio nunca, por lo que estás diciendo es, en vez de cogerte de la pechera y decir esto te interesa mucho, decir, oye, me disculpo. Dos fenómenos puedes generar. Uno, que digan, pues tienes razón, no te escucho, vaya voz nasal asquerosa o desagradable, no tienes nada interesante que decir porque no te lo has preparado con tiempo y estás pidiendo disculpas. O todo lo contrario, a ver si me estás pidiendo disculpas para que baje mis expectativas y entonces luego me sorprendas. Así que me pongo a la defensiva y ni en un caso ni en otro es favorable para el público. Al contrario, empieza por aquello que arrebata, que interesa y que hace que el público te siga de manera incondicional. Hemos hablado de palabras que nos hacen reír, de palabras curiosas, literales en algunos casos del castellano, pero claro, luego está el español de aquí, ¿no? Lo que en Aragón tenemos muchos localismos y algunas palabras también realmente curiosas, brevemente. Sobre todo cuando no somos conscientes de que no las usa todo el mundo. Hay palabras como escobar, que aquí son el día a día, que es barrer, y tú lo cuentas por ahí y te dicen, ¿qué es escobar? Manolo, escobar, el de ¿dónde estará mi carro? O ir de propio. Ahí sí que creo que lo tenemos un poco más asumido, que eso es muy nuestro, ¿no? Ir a un sitio de manera específica, es profeso. El pozal, que es un cubo. Ser una persona laminera, a mí me hace mucha gracia. El ser goloso, el que te guste mucho el dulce, la rasmia, chipiarse, eso es mojarse, pero en Aragón. Fuera de Aragón puede ser cualquier otra cosa. Reblar, lo dicen mucho los oscenses, es no rendirse, incluso hacen gala de ello y en sus proclamas futbolísticas pues hablan de que el Huesca nunca rebla. Bueno, un insulto bastante floral, pero al mismo tiempo, no sé si simpático o desagradable, es ababol, que lo decimos para una persona que es tonta o despistada, y en realidad es una amapola. Estás diciendo, ¿qué amapola eres? Bueno, pues ababol como que tiene más empaque, ¿no? Te gustará chemecar, que es quejarse, que bueno, tienes H, que tanto, no sabemos por qué te apasiona. Sobre todo quejarse por vicio, de alguna manera. Me hace gracia espiazar, que es como destrozar en cachitos, romper en pedazos, en piazos, que se diría en Aragón. Y de la infancia yo recupero esbarizaculos, que era el tobogán, que hace mucho que no lo oigo, pero vamos al esbarizaculos y a pasarlo bien, ¿no? El que pasacó, ¿cómo estás, amigo? Y hasta aquí puedo leer, he pillado un capazo, he dicho muchas cosas, hemos charrado sobre lo divino y sobre lo humano, sobre palabras más o menos divertidas, y con esto creo que podemos dar por finalizado el Ahora Palabra de hoy. Bueno, pues aquí lo dejamos. Seguro que nuestra audiencia tiene también palabras favoritas o incluso han descubierto, como yo, algún término nuevo con lo que nos has contado. Michel Suñén, muchísimas gracias. Pues con perdón, a la cascala y despedimos el Ahora Palabra.